Esta experiencia la envió Fina, una suscriptora. La quiso compartir porque ella fue testigo de cómo la brujería estaba acabando con la vida de su cuñada. La historia la contaré en primera persona para que sea más fácil de entender. Tristemente, este es otro de los casos en donde la maldad venía de una persona de la familia. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta. Soy testigo de que la brujería existe, basado en hechos reales. Hace algunos años me casé con un hombre, era muy bueno y amoroso, el cual tenía un hermano. Este también estaba casado con una chica que a simple vista era toda dulzura y amabilidad. Así que platicando, acordamos rentar una casa los cuatro para que dividiéramos el gasto de la renta y también apoyarnos mutuamente. Al inicio nos llevábamos muy bien, no había ningún problema entre nosotros, al contrario. Con mi concuña se creó una cierta amistad, o al menos eso sentía. Pasaron los años y nuestra convivencia era muy buena. Sin embargo, como dicen, nada es para siempre. Cierto día mi cuñada tomó algo que era mío, lo tomó sin mi permiso y para colmo de males lo rompió. Obviamente me di cuenta y le reclamé del por qué lo había tomado. Si quería algo de mi propiedad, podía haberlo pedido y con gusto se lo hubiera dado. Así que discutimos un rato, pero al día siguiente nuestra relación volvió a la normalidad. A las 2 semanas después de este incidente, empecé a bajar de peso, me sentía cansada y casi no tenía ánimos de cuidar a mi hija. Incluso me dolía mucho el cuerpo, por lo que le llamé a otra de mis cuñadas, a la cual hasta el día de hoy quiero mucho. Le dije que me sentía mal, que casi no comía y que mi cuerpo estaba débil. Ella inmediatamente fue a la casa a buscarme y me llevó al doctor. En el trayecto, ahí en el taxi, empecé a devolver el estómago. Salía como una plasta amarillenta. Me dio mucha pena con el conductor, así que para no sentirme tan mal, le di una buena propina para que limpiara su taxi. Entré al consultorio y el médico me revisó. Curiosamente, ahí no devolvía. Me checó minuciosamente y me dijo que estaba bien, que estaba sana, que tal vez había sido algo que comí. Me dijo que descansara un par de días y tomara unas vitaminas, que no me preocupara, que me sentiría mejor. Los días pasaban y yo seguía con los malestares. Le decía a mi esposo que estaba mal, pero él parecía que le decía algo sin importancia, no me ponía atención. Incluso mi hija ni me preguntaba cómo me sentía. Si me veían acostada en la cama por los malestares, simplemente ellos seguían con su vida. Yo soy creyente de la brujería, así que mejor me fui directamente a buscar a una persona que pudiera ayudarme en esa índole. Preguntando encontré a una señora y ella cuando me vio se espantó. Me dijo que me haría una limpia y me revisaría de manera espiritual. Al hacerlo, dijo que estaban haciéndome un mal muy fuerte, que una mujer quería verme padecer hasta la tumba, que mi marido y mi hija también tenían un trabajo para que no se dieran cuenta de mi mal, que estuvieran ciegos y no me dieran importancia. Me dijo que iniciaría una curación para quitarme aquel daño. Y quiero que pongas mucha atención con lo que te voy a decir, porque realmente es impresionante. La mujer me pidió que me acostara en una camita y empezó a tallarme. Cada vez que lo hacía, en mis brazos, en mis piernas, sentía como que algo me pinchaba. La mujer no me decía nada, solo hacía el trabajo de una manera muy concentrada. Casi al final me dijo que me sentara para revisarme la nuca. Y ahí es donde el dolor se hizo más punzante. Cuando la mujer terminó, me mostró en la palma de su mano
unos alfileres y una espina. Me dijo que eso tenía adentro de mi cuerpo, que la espina estaba en mi nuca y que los alfileres en varias partes de mi ser. Me dijo que la mujer que me estaba haciendo el mal estaba muy cerca de mí, que de alguna manera se las ingenió para que la brujería sea increíble. Y por eso yo me sentía tan mal, con náuseas, cansada y dolor de cuerpo. También la curandera me comentó que la mujer que me estaba haciendo el daño tenía el trabajo enterrado en un panteón y que necesitaba ir a desenterrarlo porque si no, jamás me iba a curar por completo. Que debería de buscar a otra persona que pudiera ayudarme con eso. Honestamente me sorprendí y me asusté. Cuando llegué a la casa le comenté a mi esposo. Él solamente me escuchó sin decir una palabra, pero a raíz de esta curación, mi marido amanecía con golpes, moretones y rasguños en el cuerpo, sin ninguna razón. Por lo que ahora sí me creyó. Con recomendaciones llegué con otra persona y este me dio las indicaciones de cómo había visualizado el lugar donde la brujería estaba enterrada. Mi esposo tuvo que ir solo al cementerio porque yo no tenía fuerzas para estar tanto tiempo parada. Y él buscando entre las tumbas, dio con el lugar. Desenterró la brujería y se la llevó a aquella persona que nos ayudó por segunda ocasión. Ese mismo día nos mudamos de casa y como por arte de magia, mi salud empezó a mejorar, al igual que nuestra relación familiar. No cabe duda de que a veces no conoces bien a las personas, incluso viviendo en la misma casa. A veces hacen daño por cosas tan insignificantes. Sin embargo, a la larga, todo se paga. Espero que te sirva mi experiencia de cuando viví con el miedo de perder la vida por culpa de la brujería. Querían volverme loco. Basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace unos 5 años, cuando vivía en mi pueblo natal. Está ubicado cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí es muy usual que desde jóvenes los muchachos tengan pareja y se roben a la novia. Bueno, no es que se la roben en sí, sino que se ponen de acuerdo los enamorados y por la noche sale la chica a escondidas de su casa con sus maletas y se va a vivir con el novio. La situación es muy común, así que los padres de los jóvenes ya saben que tarde o temprano o se casan o se las roban. Todo inicia cuando cumplí 21 años de edad. Mi novia tenía 18 años. Tú puedes pensar que estábamos jóvenes, y así era. Sin embargo, ahí en mi pueblo, tienen la creencia hasta el día de hoy que si las mujeres no se han casado o viven con su pareja antes de los 18 años, ya son unas mujeres solteras. Entonces mi novia, la cual se llamaba Rubí, me presionaba mucho para que me la robara. Yo le decía que entendía que era común hacer eso, pero que yo la quería bien, que quería casarme con ella. Pero ella, en su desesperación de salirse de la casa de sus padres, fue a mitad de la noche a verme. Me mandó mensaje a mi celular y así medio dormido salí para verla. Hablamos de manera bajita para no despertar a nadie y le pregunté que qué era lo que sucedía. Ella me dijo que quería venir a vivir conmigo, que ya no soportaba estar en casa de sus padres. Yo le dije que no quería robármela, que la quería sacar de su casa vestida de novia. Si bien de manera humilde, era algo que deseaba para ella, que no se sintiera ni vieja ni quedada, que apenas estaba empezando a vivir. Ella se entercó al grado que me dijo que quería quedarse esa noche y que quisiera o no lo iba a hacer. Después de tanta discusión acepté a que se quedara con la condición de que al día siguiente muy temprano se regresara a su casa. Como a las 7 de la mañana, llegaron sus papás a mi casa. Querían ver si Rubí estaba conmigo. Ella salió y habló con ellos. Después de unos 20 minutos regresó mi novia y me dijo que según sus padres,
Ahora ella sería mi responsabilidad. Así que quisiera o no, ya se quedaría a vivir conmigo y con mi familia. Te imaginarás el alboroto, y para no hacer tan larga la historia, mi novia se robó solita y vino a mi casa a vivir con mis papás. Ella se mostraba muy hacendosa, se levantaba temprano para hacer el café y el desayuno de la familia, ayudaba a mi mamá en los quehaceres, haciendo que mis padres la aceptaran. Pero yo no estaba tan a gusto, ya que por su capricho vino. Yo sentía que no era a tiempo, sin embargo, tuve que aceptar la situación. Ella y yo nos cuidábamos para no tener familia, pero como a los 4 meses me dice que estaba embarazada, realmente no sabía cómo sentirme. Tenía sentimientos encontrados. Le dije que cómo estaba embarazada si yo me cuidaba y además veía que ella tomaba la píldora. Ella me contestaba que seguro fue por obra de Dios. A los 6 meses más o menos nace una niña. Estaba hermosa, se parecía mucho a ella, en su color de piel y hasta en el rostro. De mí no tenía ni una pizca. Mis amigos me molestaban diciendo que la niña era hija del lechero. Yo me reía y bromeaba con ellos. Después de un tiempo empezamos a tener problemas de pareja, hasta que un día le reclamé que no quería que ella viniera a vivir conmigo y mucho menos que trajéramos un hijo al mundo, que éramos jóvenes y que yo quería irme a la ciudad a trabajar. Ella se molestó mucho. Entonces la amenacé diciendo que me iría a buscar un mejor futuro, porque en el pueblo jamás tendríamos una mejor vida. Ella me dijo que no quería irse, que era feliz ahí. Entonces le dije que ya me había adelantado y que ella había hablado con un primo y que éste me consiguió un trabajo de chofer, que cuando terminara la quincena me iría y que luego, cuando estuviera instalado, vendría por ella. Rubí lloró y me amenazó diciendo que jamás la dejaría, que siempre estaríamos juntos y que estaríamos en el pueblo. Yo solo me di la vuelta y me fui a dormir al cuarto. A la mañana siguiente se levantó para hacer el desayuno como de costumbre. Me sirvió un café y me hizo unos huevos revueltos. Yo veía cómo me observaba, pero no le di tanta importancia. Más tarde, en mi trabajo, me empecé a sentir mal, así que le dije a mi patrón que iría a mi casa porque no estaba bien. Y él, al ver mi rostro, me dio permiso. Llegué y le dije a Rubí que quería acostarme, que estaba indispuesto y que dormiría. Al caer en el sueño, empecé a tener pesadillas. Veía sombras, seres extraños, por lo que me desperté exaltado y pude percatarme que ya era de noche. Había dormido muchísimas horas. Me levanté y fui a la cocina para comer algo. Todo se veía extraño. Veía a mi familia, pero cuando los veía, sentía que sus rostros estaban diferentes. Empecé a comer y al terminar me fui a acostar. Ahí tendido entre penumbras, veía sombras a mi alrededor. Además empecé a sentir como un miedo indescriptible. Ruby vino con la niña, la acostó a dormir en su lugar y luego ella se acostó a mi lado. Recuerdo que la vi y le dije que la amaba, que no quería dejarla y que siempre estaría a su lado. Esos días sentía que yo no era yo. Tenía como un delirio de persecución. Sentía que si hacía algún movimiento, algo iba a pasar. Tenía como psicosis, no sé cómo explicarlo. Lo único que me reconfortaba era que Rubí estuviera a mi lado. Dejé de ir al trabajo debido a mi condición. Tenía hasta temor de salir a la tienda. Y recuerdo que mi primo llegó para decirme que en un par de días se regresaría a la ciudad y que me alistara. Le contesté que ya no iría con él, que me quedaría con mi mujer y mi hija, que no insistiera. Él se me quedó viendo y me dijo que yo no parecía yo, que tenía ojeras pronunciadas y que estaba más delgado, e incluso que me veía desarreglado como si no me hubiera bañado en un par de días, que no me veía bien.
Yo lo saqué de la casa. Bueno, me acuerdo de eso, pero él me dijo que le dije miles de cosas más que no me acuerdo. Una noche, cuando estaba durmiendo, algo hizo que abriera los ojos y vi al pie de mi cama a un ser espantoso que me veía. Me latía el corazón, no podía mover ni un dedo. Aquel ser espectral se reía, se burlaba, y yo solo estaba inmóvil. Cuando pude moverme, salí deprisa de mi habitación. Mi madre salió de su cuarto al escuchar el alboroto. Me vio nervioso, y eso hizo que tomara cartas en el asunto. Al día siguiente llegó la bruja del pueblo. Ella era muy conocida por sus trabajos. Cuando arribó a mi casa, inmediatamente nos dijo que yo tenía una brujería, que alguien me quería volver loco para que estuviera siempre en la casa, que me diera temor de salir incluso a la puerta, y que la culpable ya sabía quién era. Entonces señaló a mi mujer. Rubí lo negó todo, pero la verdad salió a la luz. La bruja dijo que ella, de manera continua, me ponía unos polvos para que tuviera como alucinaciones, creándome temores, y que además me había hecho unos rezos para que estuviera ciego, que la niña no era mi hija, que con tal de amarrarme a ella, hizo que otro hombre la embarazara para decirme que era mía y así crearme una obligación. Yo estaba como oído, casi no me acuerdo de nada, solo las cosas que mi madre me contó, por lo que mi familia corrió a mi novia de la casa. Le dijo que ya no era bienvenida. Al día de hoy ya no vivo ahí. Me cambié de estado por una oportunidad de empleo. Conocí a una buena mujer y nos casamos. De Rubí me han contado que ella vive en la casa de sus padres con su hija, que el hombre que la embarazó jamás la reconoció y que hasta la fecha sigue soltera. No recuerdo muchas cosas de ese lapso de tiempo, pero de lo que sí me acuerdo era que viví con el miedo de las sombras, de las pesadillas y de una mujer malintencionada. Gracias a los suscriptores por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?